Híjole, todavía hay quien está entrando. Ahora sí. Sí, miren, de todos modos, este archivo se los haré llegar, ¿eh? O sea, Ah, igual ok. por, sí, o sea, tan pronto terminemos de ver esto, y al ratito en la tarde se los mando. Pero entonces hasta aquí vamos en lo siguiente. Entonces primero generalizamos la ecuación constitutiva de viscosidad de Newton, lo escribimos, digamos, literalmente con palabritas, dándonos cuenta que lo que estamos calculando, a fin de cuentas, es un flux transferido por difusión molecular de una propiedad que se transfiere, ¿no?, en cierta dirección de transporte. Y esta va a ser igual a un menos, que siempre va a ir este menos, independientemente de cómo elijamos el sistema de coordenadas para estudiar el problema que queramos analizar. Y esto, actuando sobre un parámetro de transporte, una cuasi constante que en realidad no va a serlo, más bien será una propiedad termodinámica de estado que depende de la temperatura y de la presión, y que va a tener como interpretación física que él es un facilitador del transporte, y esto multiplicado por el gradiente, es decir, la razón de cambio de la propiedad impulsora, la que impulsa la transferencia, la fuerza motriz, ¿no?, con respecto a la dirección de transporte susodicha, ¿no?, la jésima. Y esto para cualquier propiedad que se transfiera, en particular, si lo que estamos transfiriendo es calor, Q mayúscula era entonces calor, flujo de calor es Q con un punto ahí arriba, que es el calor en el tiempo, y flux lo denoto como una Q minúscula, con una flecha arriba para decir que es el vector completo, y poniendo cada uno de sus componentes, que en este caso en coordenadas rectangulares, pues son estas, Q de X, Q de Y, Q de Z. Y entonces para calcular, en este caso, el segundo término, Q de Y he elegido S para presentar cierta analogía con respecto a la tau que ya no conocíamos, cuya dirección de transporte era Y, pues entonces aquí voy a estudiar también el flux de calor en esa misma dirección de transporte, y entonces la ley a la que da lugar, pues es esta que estoy poniendo aquí, que es la ley de conducción de Fourier, y que tiene exactamente la estructura de esta ecuación de la izquierda. O sea, esencialmente eso es lo que hemos dicho hasta aquí. Y esta última, pues se conoce como ley de conducción de Fourier, donde, como dijimos y presumimos desde hace ratito, cae la conductividad térmica, propiedad de estado, que depende de la temperatura y de la presión, con las unidades que se esperan. Es decir, si ustedes hacen análisis dimensional aquí, pues claro está que si entonces el flux de calor tiene como unidades watts sobre metro cuadrado, ¿no?, por ser una densidad de flujo de calor, pues entonces K deberá de tener estas unidades que es watts, pero nada más entre metros ni por Kelvin, porque este gradiente de temperaturas tiene exactamente las unidades aquí arriba de Kelvin y acá abajo de metros. Entonces este Kelvin con el Kelvin este anula, este metro que está aquí con este metro es ese metro cuadrado, y obtenemos entonces las unidades de flux de calor, ¿no?, transferido por conducción. Y estas son sus unidades entonces. Entonces yo creo que ya es útil que la vayan memorizando. ¿Hay alguna duda hasta acá? Digo, fue lo que hicimos hace ratito, lo que he dicho. Entonces vean, y la ley generalizada de Fourier, es decir, hacer esta misma ecuación de Fourier para cada dirección de transporte, o sea, también hacer una para dirección de transporte X y otra para dirección de transporte Z, significa entonces reproducir más o menos esta ecuación pensando, digo, que el sistema este es isotrópico, es decir, a conductividad térmica constante, y entonces uno puede escribir para el caso del transporte en X, pues el gradiente de la temperatura con respecto de X, y para el caso conductivo con respecto de Z, pues el gradiente con respecto de Z, o sea, con respecto a esa dirección de transporte. Y cada uno de esos multiplicarlo entonces por la dirección por el componente de la base vectorial asociada, ¿no? En el primer caso de Qx, pues por I, en el caso de Qy, pues por J, el vector unitario básico, y Qz, pues por K, y eso lo juntamos, y entonces en una sola ecuación vectorial, y entonces la información es esta, donde el gradiente, recuerden que es el operador Nabla, ¿cierto? Ya considerando sus tres componentes, que es el operador vectorial, que cada componente lleva el gradiente de la propiedad a la cual se aplica este operador Nabla, con respecto de X, con respecto de Y, con respecto de Z, respetando las direcciones, ¿no? O sea, es decir, esto va en el componente Y, J y K, ¿eh?
Entonces, pues esta sería la ley de Fourier generalizada para sistemas isotrópicos y nada extraño pasa, ¿no? Fíjense que aquí una cosa que hay que notar es que a diferencia de la ley de viscosidad de Newton, donde la ley de viscosidad por principio de cuentas y el fluido era newtoniano, ¿cierto? Él no dependía de las variables ni del flujo de momentum, ni tampoco del gradiente de velocidad. Eso únicamente pasaba cuando el fluido era no newtoniano. Bueno, es decir, casi siempre. Pero vamos, pero si la cosa era newtoniana, pues no había dependencia entonces de ese parámetro de transporte con respecto a las otras dos. Es decir, no una dependencia más allá de la que la propia ley pudiera establecer, ¿no? Pero en este caso sí, son el nacimiento ya la conductividad térmica, él es una variable, ¿no? Digamos, o depende, pues si no del gradiente de temperatura, sí de la temperatura puntual, ¿no? Entonces quiere decir que, siendo estrictos, ¿no? Pues en un fenómeno conductivo, si la temperatura cambiara mucho, por ejemplo, dentro de la conducción de calor conductiva, en una barra, vamos a suponer, o en una placa o una lámina, pero donde la temperatura estuviera cambiando muchísimo de un punto a otro, entonces querría decir que esta conductividad térmica necesariamente iba a cambiar también, o sea, no iba a ser variable. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ver cómo cambia esta conductividad con respecto a la temperatura, sustituirla allí, y entonces hay que tomar en cuenta que ahora depende de la temperatura, y si en algún momento quiero integrar, porque estoy haciendo un balance de energía ahora, para saber salidas y entradas, pues tendrá que considerar el hecho de que esta cosa es función de la temperatura al igual que O sea que en cualquier supuesta integral, esta que ya no saldría como constante de allí. Y entonces, pues buena suerte con todos los demás cálculos, de llevarse a cabo de esta manera. Digamos, para efectos del curso y que no se pierda la visión de esta, solemos revisar algunos ejemplos con K variable, pero no mayor variabilidad a un polinomio, ¿no? Regularmente haber una función lineal de la temperatura, una cuadrática y se acabó. A lo mejor yo de puro travieso, pues sí les pongo funciones más complicadas, pero en todo caso siempre serán cosas que se puedan resolver, ¿no? Sin ningún problema, aunque realmente esto no es tan arbitrario. O sea, esa funcionalidad de hecho la da la termodinámica, no la impone uno, ¿no? Y hay toda una teoría, lo mismo que ustedes ya conocen, de principios de estados correspondientes, ¿no? Para calcular propiedades críticas, o sea, que con temperatura, o sea, temperatura reducida, presión reducida, y por principio de estados correspondientes determinar a partir de las condiciones termodinámicas de una sustancia, determinar otras, ¿no? Con los famosos diagramas de Fitzer, ¿no? O algún rollo de estos. También aquí hay esos mismos tipos de diagramas que dependen de la temperatura reducida, presión. Antes de eso lo utilizábamos ustedes para determinar viscosidades, ¿no? Y ahora pues se utilizará para determinar conductividades térmicas, ¿no? Bueno, dudas hasta aquí. Y aquí hay más gente que quiere entrar, entonces, bueno, vuelvo a poner la pantalla, ¿no? Entonces, así rapidísimo. Y entonces, pues esta es la ecuación generalizada y más todo lo que le he dicho. Si tienen cualquier duda, pues díganme, porque ahorita ya vamos a cambiar casi de página. Profesor, una Dígame. pregunta. Usted dijo que si la conductividad térmica dependía de la temperatura, se tenía que integrar. Entonces, Pero también... se tiene que integrar cuando hagas un balance. Ah, ok. Ajá. Sí. Ah, entonces nada más era eso. Sí. O sea, cuando requieras, por ejemplo, de conocer las entradas y salidas por conducción en la dirección Y, o sea, si tuvieras un problema de flujo de calor unidimensional y estuvieras haciendo el balance, ahí te va a salir una derivada de Q de Y con respecto de Y misma, ¿cierto? Entonces, como quien dice, una doble derivada con respecto a la temperatura. Y si estás en estado estacionario, pues esto sería igualado con 0. Y ahora, como quieres conocer el perfil de temperaturas en lugar del perfil de velocidades, pues entonces eventualmente hay que integrar, o sea, resolver la ecuación diferencial. Nada más que si K ya no es constante, pues ya no puedes agarrar y aplicar el teorema fundamental directamente sobre la derivada, sino que ahora necesitas sí considerar la funcionalidad de esta. Y si no la conoces, pues ahí sí estamos en problema, ¿no? O sea, si no conoces cómo varía
o cómo es la función entre K y la La temperatura. temperatura. Eso es lo primero que hay que conocer, ¿no? Si no, no hay modo de resolver Sí, esto. ¿Sí? ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda por ahí? Muy bien. No sé, repito, si esto ya lo había mirado yo con ustedes, ¿eh? Pues, probablemente sí, en la introducción. Lo repito, pues, si sí, estamos repasando, ¿no? Y si no, pues, qué bueno que lo estamos viendo entonces, ¿no? Bien, entonces ahora, pues ya, déjenme aprovechar el viaje para de una vez estudiar un poco de transferencia de materia. Digo, sé que el parcial es transferencia de calor, pero ya aprovechando que tenemos una ecuación constitutiva muy bonita, pues entonces generalizada, digo, entonces estudiamos también la transferencia de materia, de moles, me refiero, por difusión molecular también, ¿no? Entonces, vamos a hacer, ¿no? Todavía están entrando sus compañeros, entonces por eso estoy aquí jugando con la pantalla, ¿no? Entonces, pero bueno, sigamos. Entonces, estudiando ahora la transferencia de materia en versión molar, déjenme hacerlo ahorita nada más. No porque no pueda yo hacer una ecuación constitutiva también para la versión másica, sí se puede, pero la notación cambia un poquito. Si quieren, de hecho, de una vez les anuncio. Siempre que vean una J I mayúscula, ¿no? Con I, siendo I una especie que están estudiando, ¿eh? Recuerden que aquí como transferencia de masa estamos pensando en cómo se transfiere un componente en un sistema multicomponente. Incluso este sistema, este medio en el cual se propaga o se transfiere esta especie, pudiera ser un componente puro, o puede ser un realmente multicomponente, como he dicho, pero es homogéneo. De hecho, vamos a romper la homogeneidad cuando I se empieza a transferir. Bueno, siempre que me refiera a J mayúscula, lo que estoy calculando es un flux puramente difusivo. Ese no mira pues, de ninguna manera convección, para nada, ¿cierto? Entonces, eso es en primer lugar. Y si la J es mayúscula, entonces es flux de moles, además de la especie estudiada. Pero si la J fuese minúscula, que esa notación existe muy comúnmente en la literatura abierta, pues entonces el flux sería más bien básico. Entonces heredamos, de hecho en general aquí en transferencia de materia va a ser así, fluxos escritos, digamos, con o denotados con letras mayúsculas, son fluxos molares, con letras minúsculas, son fluxos básicos. Sí nos vamos a entender aquí. Y si el flux es J, entonces quiere decir que estoy hablando de un flux difusivo. Si le pusiera M, mayúscula o minúscula, pero con flecha, ¿cierto? Querría decir flux, digamos, total, en el sentido de difusión más convección. Pero bueno, no quiero llegar tan lejos, nada más estoy estudiando la pura parte de inducción molecular, es decir, la transferencia debido a efectos microscópicos, ¿cierto? Entonces, pues, por lo pronto aquí. Y entonces, en coordenadas rectangulares, tenemos que las componentes de este vector, pues son estas, J y de X, de Y y de Z, respectivamente, cada una de ellas actuando en la respectiva dirección de transporte, y las unidades a esperar, pues son moles de I sobre segundo para decir que esto es un flujo, por metro cuadrado para decir que se trata, pues efectivamente, de un flujo, una densidad superficial de flujo. Este metro cuadrado es lo que le confiere la característica a esta propiedad extensiva de no serlo, y de ser solamente intensiva, por lo menos en el área, es una densidad superficial, de manera análoga como definiríamos densidad de población o una cosa de estas. Bien, entonces, les digo, siguiendo entonces la forma de la ecuación constitutiva generalizada que presenté desde el inicio, entonces pues otra vez lo mismo, pues el flux de la propiedad que estamos estudiando sería igual a un menos, un parámetro ahí de transporte que significa facilitador, ¿cierto?, de la transferencia. Hace ratito la conductividad térmica era eso, pues un material con mayor conductividad térmica tiene mayor facilidad de transferir, son los metales, y los que tengan una conductividad baja, los gases, por ejemplo, pues entonces casi no transfieren calor, ¿no? Igual aquí, si esta difusividad es alta, me está hablando pues de las propiedades intrínsecas del sistema, de hecho de los dos componentes que forman el sistema, tanto I, que es la especie que se está transfiriendo, como M, que es el medio en el cual se está llevando a cabo la transferencia, ¿cierto? Pues es la facilidad que I tiene para nadar ahí dentro del medio M, o sea, para transferirse. Y de alguna manera esto tiene que ver con eso, ¿eh? Y por supuesto que, entonces, si nosotros miráramos con lupa lo que está pasando ahí en el café difundiéndose en el agua, toda la
información a nivel molecular, digamos, que de alguna manera está atrapado en este parámetro y va a ser propiedad de estado también, porque va a depender al final del día de la temperatura y de la presión. Bueno, pues eso vale multiplicarlo por el gradiente de la propiedad impulsora aquí, y aquí la propiedad que impulsa la transferencia de moles, pues es la concentración. De hecho, estrictamente hablando, es la composición, o sea que sí, tenemos que hacer un pago aquí afuera, si es que ponemos X y aquí, esa composición, fracción mol. Tendremos que poner densidad molar aquí, pero me quedo con esta versión porque, digamos que esas propiedades entre, que me permiten relacionar, digamos, densidades molares, y, es decir, concentraciones y composiciones, todavía no las hemos visto y quiero dejarlo para el tercer parcial. Entonces, con esto me alcanza, ¿eh? Pero quiero que noten que exactamente la estructura de esta ecuación es la que he presentado desde el inicio, ¿eh? Por eso entender, entonces, esta ecuación constitutiva para transferencia de momentum era indispensable, porque si aquello ya se entendió bien, o sea, ¿qué estamos haciendo en cuanto a cómo se está transfiriendo la cantidad susodicha? En cuanto a que dirección de transporte, cómo actúa en el sentido de difusión molecular, a que difusión molecular es distinto de convección, a que este menos va siempre porque este avanza en la dirección de decaimiento de la propiedad impulsora, al significado de un gradiente de cualquier propiedad impulsora, sea la que sea, y de que esto es un parámetro de estado que representa un término facilitador a la transferencia. Si eso se entiende, entonces se entienden en automático los otros dos fenómenos de transporte, que son el de calor y en este caso el de moles, pero todos por difusión molecular. Es la misma ley. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Entonces aquí a este parámetro, así como de garigoleada, se le llama coeficiente de difusividad o simplemente difusividad molecular binaria entre las especies I y M, ¿cierto? En el ver, por cierto, viene A y B, ¿no? En muchos libros es así. A mí me gusta más manejar I y M porque le da como más generalidad al asunto. O sea, porque si nada más manejo A B, como que de entrada se entiende que este parámetro es binario. ¿Y qué creen? Sí lo es. Pero no porque la mezcla total vaya a ser binaria. O sea, es decir, desde ese rato he dicho que esta mezcla pudiera ser incluso multicomponente, es decir, tener n componentes ya per se, y cuando ustedes le revolvieron ahí también la especie I, pues entonces van a quedar en total n más 1 componentes. O sea, puede ser multicomponente esto, pero esto está estudiado de manera binaria en el sentido de que, por ejemplo, piensen en este ejemplo, que nos vamos a preparar un café con leche, pero entonces también con azúcar y todo, ¿no? Entonces querría decir que en esa mezcla va a coexistir, entonces, pues a lo mejor agüita, luego cremita, ¿no? Que le pusieron para que se hiciera cremoso, pues eso, el cafecito, el azúcar, son por lo menos 4 componentes ahí. Aquí esta ecuación mira la difusividad de cada especie, pero teniendo en cuenta que el otro ya está bien mezclado. Es decir, pudieras primero estudiar cómo se transfiere el café en el agua pura, digamos. O si el agua no estaba pura, más bien era potable, es decir, con sales, pues esa agua potable ya está bien mezclada, ¿no? Como la solemos tomar, de hecho, ¿no? Bien homogeneizada. Entonces quiere decir que entonces le aventamos luego el café y estamos estudiando cómo se transfiere café en el agua binariamente. Una vez de que eso ya terminó, el transporte de café en el agua ya terminó, es decir, que ya llegamos al equilibrio de fases, en este caso equilibrio físico, todo está homogéneo, entonces ahora tenemos una nueva mezcla homogeneizada en la cual podemos estudiar ahora cómo se transfiere, por ejemplo, la crema o la leche I, y entonces ahora I sería la crema y el resto pues, sería el medio componente. Una vez terminado eso, ahora estudiaremos cómo se transfiere el azúcar en esta mezcla homogénea. ¿Sí estamos? Siempre es de manera binaria. Una cosa importante de decir aquí del coeficiente de difusividad, además de que es un parámetro facilitador y que depende de la temperatura y la presión, bueno, y de sus unidades, que si hacen un análisis aquí dimensional, pues tienen que, como las unidades de estas son moles, ¿no? Moles de la especie I, entre metro cúbico por ser concentración, pero esta posición también juega en cuanto a unidades. Entonces ya tienen metros a la cuarta aquí abajo, son moles entre metros a la cuarta, y estos son moles de entre metros cuadrados y entre segundo. Entonces, para poder compensar eso, pues la difusividad ha de tener unidades de metro cuadrado sobre segundo, ¿cierto? Y bueno, ocurre aquí que en general la facilidad que tiene la especie I para transferirse en M
no es la misma que la facilidad que pudiera tener la especie M para transferirse en I. Es decir, si ustedes tienen un problema binario en el cual M está en superexceso, de manera que I se transfiere en él, bueno, pues la facilidad con la que este se transfiere no va a ser en general la misma a que si ahora el que estuviera en superexceso fuera I y M pues el medio que se va a transferir, o más bien la especie que se va a transferir. Si estamos de acuerdo, en general no tienen por qué ser iguales, ¿eh? Pero, bueno, para el caso de gases ideales, resulta que sí, ¿no? Que sí, bueno, y de mezclas binarias, resulta que la difusividad de en B sí es igual que la difusividad de en A, y eso lo van a tener que probar ustedes en el tercer parcial, pero aquí ya me estoy adelantando, ¿no? Entonces, para un medio isotrópico donde la difusividad fuese constante, o sea, que no dependiera de la naturaleza del material sobre el cual estamos estudiando la transferencia, entonces podríamos hacer una ley de Fickiana para cada dirección, una para X y otra para Z, multiplicar esta por cada uno de los vectores básicos, sea y JK, y luego juntar toda esa información en una sola ecuación, y esa ecuación pues es la ley de Fick generalizada que estoy mostrando aquí, donde este vuelve a ser el gradiente genérico, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Sí, profe. En dado caso de que nuestro sistema fuera multicomponente, usted explicaba que tendría que analizarse de manera binaria. Entonces, Sí, supongamos que primero mezclé, no sé, el café y el agua. sí. Entonces ahí lo analizo de manera binaria, pero ahora Uh-huh. quiero mezclar el azúcar. Entonces analizo el azúcar junto con el café y el agua, ¿verdad? O sea que el agua y el café ahora ya es como un nuevo componente, forman un Sí, solo componente. era un pello homogéneo además. Ajá. O sea, ya Sí. ahí ya terminó, ya el café se terminó de transferir en el agua, ya forman un sistema, pues, sí, multicomponente, pero homogéneo, como si fuese puro, vamos, y entonces ahora sí esto es el que sigue. Así sería la Ah, modo ok. de actuar. De todos modos, aquí siempre vamos a estar hablando en abstracto y siempre vamos a decir de A en B, ¿no? Ya, ¿no? Y además Ujú. las dos sustancias puras, y para no complicar, porque si ya de por sí es un cohete analizar esto, sí, imagínate si pones a jugar a todas las canicas de todas las especies al mismo tiempo, para empezar a determinar este parámetro es mucho menos trivial, ¿no? Entonces, Sí. por eso se hace de esa manera, ¿no? ¿Alguna otra duda? Y aunque vean, nuestra tarea, nuestra labor aquí no es eh, determinar esta propiedad como tal a partir de ecuaciones más básicas o hacerlo empíricamente, o como que ese no es nuestro propósito aquí. Entonces, pues tampoco nos tenemos que preocupar mucho por la estimación de pero bueno, un poco de mentira y eché, ¿no? Porque justamente en su laboratorio sí, ¿no? O sea, justamente en su laboratorio sí va a pasar que quieren estimar eso mediante vías experimentales, ¿no? Sí, pero en general me refiero, y para el caso de teoría, no vamos a ir a utilizar algo más allá de la propia ley de Fick, pues. No vamos a utilizar teoría más básica que tenga que ver, por ejemplo, con promedios de ensamble o con hacer uso de mecánica clásica, newtoniana o incluso mecánica relativista, pero a nivel molecular o hacer ese tipo de cosas, pues no, aquí no es el punto, pues, ¿no? No es el lugar para hacer eso, pues. Entonces, esencialmente ya lo vamos a tener predicho en alguna tabla o cosas así, ¿no? Como datos, si no, pues de algún despeje se podrá sacar eso, ¿no? Como lo hacemos en el laboratorio. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda, pues, más? Usted lo Bueno, profe. sí, dime. No, profe, digo, no. Gracias. Ah, ya, ok, muy bien. Entonces, si ya no hay dudas adicionales, pues vamos a continuar, ¿no? Bueno, la ventaja es que ya tenemos aquí todo escrito previamente y que podemos ir como muy rápido, ¿no? Obviamente, pues como que no les estoy dando mucha chance de escribir porque la idea no es que escriban, ¿no? Sino que más bien atiendan
y esto se los paso posteriormente, les digo al ratito. Entonces, más bien, pues no se preocupen tanto, por eso a menos que yo les diga escriban algo, pues, bueno, de todos modos, si quieren hacerlo, pues, entonces vean, ahora, y a manera de observación, nota o comentario, he de decirles que a veces es útil y conveniente modificar la ecuación constitutiva generalizada que les presenté de la siguiente manera. Vamos a seguir calculando un flujo de la propiedad que se está transfiriendo por difusión molecular, la dirección de transporte, nada más que cambió un poquito el modo del cálculo. Este menos siempre va. Recuerden que este menos significa, o sea, tiene un significado y es que esta cosa avance en la dirección de decaimiento de la propiedad. Está bien. Nada más que vamos a modificar este parámetro de transporte. Le vamos a hacer algo. Le vamos a dividir o multiplicar por otra propiedad de estado. Recuerden que le era una propiedad de estado. Bueno, pues la vamos a multiplicar o dividir por otra. ¿Para qué? Pues para que el gradiente que estamos calculando ya no va a ser de la propiedad impulsora, ¿eh? O sea que ya no va a ir velocidad, temperatura y concentración, o composición, mejor dicho. Sino vamos a estudiar aquí la concentración de la propia propiedad que se está transfiriendo. Es decir, concentración de momentum, si es que estuviéramos hablando de transferencia de momentum, concentración de energía, si estuviéramos hablando de transferencia de calor, y concentración de moles, si estamos hablando de transferencia de moles. Por cierto, a la ecuación esta ley de Fick, ¿no? Ley de difusión de Fick, ya está escrito de esta manera, porque la concentración que está aquí es concentración molar, justamente. O sea, son moles de ahí por metro cúbico. Sin embargo, el de momentum no, porque aquí originalmente el gradiente pues era de la velocidad, propiedad impulsora, pero ya no quiero velocidad, quiero concentración de momentum. Es decir, algo que tenga unidades de kilogramo, metro sobre segundo, esos son, ese es el momentum, y todo eso dividido entre metro cúbico, es decir, entre volumen, para tener una especie de concentración o densidad volumétrica de momentum a secas, no de flujo, ni de flux, ni de nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que queremos. Para el primer caso, entonces, esa modificación se lleva a cabo de la siguiente manera. Tenemos la ley de viscosidad de Newton ordinaria que ustedes conocen, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar aquí por un 1. O sea, algebraicamente no estoy haciendo nada en realidad, pero ese 1 se va a ver de la forma densidad entre densidad. Y si la densidad es constante, pues puede entrar aquí dentro de la derivada. Y la otra densidad, la que estaba dividiendo, pues se agrupa junto con este. Y de hecho, este cociente ya lo conocen ustedes, era la viscosidad cinemática, ¿cierto? Entonces ya hay un motivo por el cual, teórico, por el cual aparece esta viscosidad cinemática. O sea, más allá del aspecto interpretativo, ¿no? O del aspecto, de generar una propiedad que no dependa de la masa propiamente dicha. Y no dependía, pero las unidades sí. Entonces, digamos, por eso armé esta, ¿no? Pero, y además porque desde el punto de vista práctico, pues para muchos equipos, lo que se determina es la viscosidad de hecho cinemática y no la dinámica, ¿no? Entonces, por practicidad también es útil definir esta, pero ahora ha aparecido un motivo, incluso hasta teórico, ¿no? Por el cual, como que sí es conveniente hacer esto, ¿no? Pues ahora tenemos un gradiente de pues, concentración de momento, que esto va a tener unidades de concentración de momento. Es masa por velocidad entre volumen, ¿eh? Es decir, es como si fuera una concentración de momento, de la misma propiedad que se está transfiriendo aquí. Entonces esto ya tiene la forma, digamos, de la ley de Fick, ahora sí, y de la ecuación generalizada modificada que expliqué hace ratito. Este también es un parámetro que se interpreta como facilitador, ¿cierto? Y análogamente siendo lo mismo para el flujo de calor, nada más que aquí el 1 especial, digamos, por lo que multiplicábamos directamente la ley de antes de viscosidad de Newton, que era densidad entre densidad, ahora va a ser densidad por Cp, o sea, la capacidad calorífica a presión constante, ρ por Cp entre ρ por Cp. Esa fue la cuenta. Y ρ por Cp, si fue constante, entró al gradiente de temperatura, ¿cierto? Y de veras ustedes pueden hacer un análisis dimensional de esto y van a ver cómo se va a tener las unidades que esperan de concentración de energía. Joules por ser energía, entre metro cúbico por ser volumen. Y a toda esta parafernalia, ¿no? Este conjunto de parámetros así operados, ¿cierto? Le vamos a poner ahí alfa, y este alfa va a tener un significado. Se va a llamar difusividad, así como está, difusividad, pero ahora es térmica, ¿cierto? Y entonces ahora la ley
esta de conducción de calor, de conductiva, modificada, pues se va a escribir de esta manera. Y a la ley de Fick va a permanecer igual, porque de hecho esta es una concentración molar, es decir, una concentración de la propiedad que estoy transfiriendo. Entonces se queda igual, pero si hacen un análisis dimensional, o si se recuerdan las unidades de esta viscosidad cinemática, pues ellas eran metros cuadrados sobre segundo, igual que la difusividad molecular binaria, ¿eh? Y no cuesta trabajo convencerse, si es que ustedes hacen un análisis dimensional de esto, que también alfa tiene, o sea, la difusividad térmica tiene las mismas unidades, metros cuadrados sobre segundo, es lo que estoy poniendo ahí. O sea, que acaban de obtener esencial o matemáticamente, pues, una misma ecuación, lo único que estoy cambiando es el nombre de las variables, donde lo que estoy calculando esencialmente es lo mismo, una densidad de flujo o un flux de una propiedad que se transfiere, que por cierto es conservativa esa propiedad, que además es extensiva. El transporte va difusivamente en los tres casos y todos se calculan a partir de un gradiente, en este caso de la concentración de la misma propiedad que se está transfiriendo, ¿cierto? Y van multiplicado por un parámetro cuasi constante o función de estado, pero que incluso tiene las mismas unidades, ¿eh? Y para efectos de generalizaciones, pues esa es la gran cosa, ¿no? Porque desde aquí ya estoy presumiendo que este parámetro de transporte modificado tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. O ya en general de longitud cuadrada sobre tiempo, pues. Independientemente de qué variable estén estudiando, ¿eh? O sea, de qué parámetro. Calor, momento, moles o masa incluso, ¿no? Eso es lo que pasa. Y pues esto desde el punto de vista teórico y hasta filosófico, pues sí es la gran cosa, ¿no? Esa es la gran cosa. Y desde el punto de vista práctico también, porque entonces quiere decir que si tienen un ejemplo como el que puse yo al inicio del curso, ¿no? Que tenían un tanquecito con agüita y aire y que le mezclábamos ahí un poco de amoníaco porque el amoníaco estaba de moda, ¿no? Y que este amoníaco entraba a una cierta temperatura más alta que el sistema y que entonces este sistema burbujeaba al entrar y que eso generaba un movimiento, pero también transferencia de calor y transferencia de masa, y entonces se presentaban los tres fenómenos de transporte simultáneamente, digamos. Obviamente estudiar algo así pues es mucho más complejo, y entonces si eso pasara yo ya tengo modo de comparar quién es más importante, ¿eh? ¿Cómo? Pues generando parámetros adimensionales, es decir, comparando justamente estos parámetros que son los facilitadores a la transferencia, ¿no? Es decir, haciendo cocientes. Y ahora ya puedo hacerlo porque ya compararía lo mismo con lo mismo. Manzanas con manzanas, peras con peras, metros cuadrados entre segundos sobre metros cuadrados entre segundos. Entonces aquí nacen más parámetros adimensionales. O sea que no solo es Reynolds, ¿no? Nada más que aquí con una interpretación diferente. En Reynolds estaba comparando para una misma tipo de transporte, para una misma propiedad transportada que era momentum, diferentes mecanismos bajo los cuales lo transferíamos. Es decir, conversión a difusión molecular. Aquí no, aquí los tres parámetros son difusivos, pero entre distintas propiedades transportadas, o sea, momento, calor y masa. Entonces vamos a ser cocientes y esos números van a tener cierto nombre, ¿no? Distinguido. Y repito, y sirven para saber en un proceso donde se presenten al menos dos fenómenos de transporte, pueden ser los tres, pues quién es el que domina, ¿no? Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo está bien? Sí, profe. ¿Sí se me escucha? Muy bien. ¿Sí quedó Sí. claro? Sí, muy bien. ¿Puedo continuar? Sí. Muy bien, gracias. Estos números adimensionales son los que siguen. Para empezar es el número de Prandtl, que se nota de esta manera, y que lo que está haciendo es dividir entonces la viscosidad cinemática entre la viscosidad térmica. Es una comparación entre lo que ocurre difusivamente con el momentum y con calor. Vean, y por regla de Samuel yo puedo escribir este mismo cociente de esta manera. Como aquí en el numerador 1 entre la difusividad térmica
y en el denominador 1 de la viscosidad cinemática, ¿no? Eso es por regla del sándwich, ¿eh? O sea, si hacen ley de sándwich aquí, van a generar ¿Para qué? Porque fíjense, si tenía un parámetro que originalmente era facilitador y ahora estudio su recíproco, pues quiere decir que el recíproco es una resistencia. Si antes K, la conductividad térmica, era el facilitador al transporte de calor y la conductividad térmica de los metales es alto y entonces los metales eran más conductores, ¿cierto? Hablar de un 1 entre K, o sea, de la conductividad térmica, es hablar de una resistencia en realidad. ¿Sí? O sea, que si la variable directa facilita, su recíproco pues, dificulta, ¿no? Pues eso es lo que estoy diciendo. Entonces, haciendo este artificio matemático, digamos, para escribir las cosas así, estoy escribiendo las cosas en términos resistivos. Así que Prandtl lo van a encontrar como la resistencia conductiva de calor, ¿no? Entre las resistencias viscosas. O sea, la resistencia por difusión molecular de momento, ¿no? Recuerden, todos son difusión molecular, o sea, de transporte a nivel microscópico, pero en este caso, pues es calor entre momento, ¿no? El calor entre momento visto como resistencias, como facilitador, pues es al revés, ¿cierto? Haciendo esta misma analogía, pero ahora dividiendo la viscosidad cinemática sobre la difusividad binaria molecular de Fick, ¿cierto? O sea, la fickiana, obtengo el número de Schmidt, así llamado. Si hago el mismo artificio de ley de sándwich, pues entonces tengo la resistencia másica y la resistencia viscosa, ¿cierto? Entonces, Schmidt relaciona transferencia de momento con transferencia de masa difusiva. Y el número de Lewis, de hecho, entonces relaciona ahora lo que hace falta, es decir, que es la difusión de calor con respecto a la difusión de materia. En términos de resistencias, pues se puede escribir esto así, y entonces la resistencia difusiva másica entre la resistencia conductiva de calor. Eso quiere decir que, por ejemplo, si Lewis es da un número muy grandote, o sea, tiene valores muy altos, es porque este parámetro está venciendo al otro, y por lo tanto quiere decir que la transferencia conductiva pues, es más grande que la difusiva. Entonces la difusiva será que un resistor importante. Es lo que significa. Y en términos de resistencia, de hecho, es lo que estoy diciendo. A mayor número de Lewis, la resistencia difusiva es muy grande. O sea, es decir, para que entiendan lo de resistencia, es que es un proceso en el cual se lleva a cabo conducción y difusión molecular al revés, o sea, cafecito en el agua que se está difundiendo, pero donde lo que está siendo mucho más efectivo es la conducción y la otra, la transferencia de masa, se está tardando. O sea, tal cual el café en el agua con el agua hirviendo. ¿Sale? Muy bien. Y con la lechita le ponen leche, pues, por ejemplo, yo ahora para estudiar la transferencia de la leche ahí, sí, pero ahí va a haber un choque térmico, sí, pero ese choque térmico, ahí la transferencia de calor como que va a ser más inmediata, ¿no? ¿Cierto? Que la otra, si están estudiando la pura parte difusiva, ¿no? Bueno, entonces, díganme. Me detengo ahorita tantito por dudas, ¿no? ¿Sí podemos continuar? Sí, profe. Para la demás gente, ¿todo va quedando claro aquí? Voy a minimizar un poco la pantalla esta, para ver si no tienen dudas por comentarios o algo así. Muy bien, gracias. Entonces, bueno. Antes de seguir, una pregunta, si quieren ahí me la contestan por WhatsApp, por los comentarios, ¿no? Y va en el sentido de si tengo aquí, o sea, están de los dos grupos, ¿no? Si está el 2IM31 y el 37, o nada más tengo uno de los grupos acá, o cómo estamos.
Digo, por aquello de que también querían clases el lunes, que porque era un horario más adecuado para algunos porque tenían clase, de que no nos hizo, ¿no? Y dijimos que sí, nada más que no me acuerdo si esto ya lo habíamos visto o qué, pero si va quedando claro, pues qué bueno. Muy bien. Me comentan por acá que hay gente que no escucha, ¿verdad? Bueno, eso era desde hace ratísimo. Bueno, bien. Sigamos. Bien. Entonces, ahora sí, regresando al tema, ¿no? Transferencia de calor. Ya nos dimos un paseo ahí también por transferencia de masa y vimos analogías y no sé qué tantas cosas, números adimensionales. Pero ahora vamos a regresar a tema, ¿no? Transferencia de calor. Lo que pasa es que por conducción ya no queda mucho más que decir. Pues eso con la ecuación constitutiva que ya he presentado, pues está muy bien caracterizada, pues, o por lo menos para efectos de curso, pues es así. Entonces, ahora vamos sobre la convección, que esta sí es, como siempre que se calcula la convección, pues es más rudo estudiar esto. Entonces, para abrir boca aquí, piénsese en la barra que tienen ustedes en el laboratorio. En el laboratorio tienen ustedes una barra metálica, en particular de latón, una aleación de cobre zinc, si mal no recuerdo, ¿no? Y, y tienen entonces que esa barra, pues está instalada sobre una superficie que aquí adentro tiene una resistencia eléctrica, ¿cierto? A la cual inducen pues una diferencia de voltaje con la cual inducen energía y hacen que esta base llegue hasta cierta temperatura alta. O sea, obviamente, pues esta temperatura va a ir subiendo en el tiempo, ¿no? Estoy diciendo a una diferencia de potencial, es decir, un voltaje dado, constante, pues eso va a suministrar cierta energía aquí, va a hacer que la temperatura suba hasta una cierta temperatura TA, pero esa temperatura TA no se alcanza de inmediato, sino es una variable del tiempo. Pues es decir, no va a ser lo mismo, ¿no? La temperatura está medida a 0 segundos, o sea, cuando apenas ustedes fijaron un cierto voltaje constante aquí, que después, o sea, que pasado 5 minutos, que pasado una hora, que 2 horas, la temperatura estaba ahí subiendo gradualmente, ¿no? Cada vez lo ven haciendo menos, por cierto, porque va a ir alcanzando el estado estacionario. En el estado estacionario esto ya no es dependiente del tiempo, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, como inicialmente estamos suponiendo que toda esta barra estaba a la temperatura ambiente T infinita es la temperatura del medio ambiente, o más o menos parecida, digo, porque pues la CP de la barra es diferente a la CP del aire, entonces por eso hay una cierta diferencia de temperaturas estrictamente hablando, pero pues es mínima, pensemos, y entonces de todos modos esta temperatura T va a vencer a esta temperatura. Entonces, siendo la cosa así, eventualmente esta punta de esta barra va a tener una cierta temperatura TD, TA por alta y D por bajo, ¿eh? Y cualquier punto intermedio, nosotros vamos a poder sensar la temperatura sobre esa barra y le vamos a anotar esa temperatura TDS, que es de temperatura a la superficie de la barra. Si a la temperatura yo no le pongo ningún subíndice, o sea, no la distingo con nada, quiere decir que la temperatura está siendo sensada, digamos, o determinada, y en realidad en cualquier posición. Pues es decir, dentro de la barra, arbitrariamente en cualquier punto, sobre la barra o fuera de la barra, pero también arbitraria, ¿no? Que las otras temperaturas son como distinguidas, digamos, ¿no? Y como estamos en coordenadas cilíndricas, pues entonces vamos a tener que establecer un sistema de referencias en ese sistema coordenado, ¿no? Poniendo aquí en el centro, anclando la dirección axial Z que se va a mover positivamente hacia la derecha, el radio siempre se mueve positivo hacia afuera, ahí ni siquiera lo podemos escoger, esto es así. Z lo hemos elegido de esta manera porque como TA vence a TB, entonces quiere decir que la transferencia de calor aquí, conductiva o difusiva, se lleva de izquierda a derecha, ¿no? La temperatura más grande está de este lado y la temperatura más baja aquí. Si pongo R mayúsculo, eso ya es una constante y es el radio de la barra. Si pongo L
mayúscula es el largo de la barra y también es una constante. Estoy pensando aquí que el largo de la barra es mucho más grande que el radio en la misma. O sea, el radio más o menos será, bueno, para efectos de laboratorio, pues es que el diámetro es 1 centímetro, así que el radio es la mitad de eso. Y la barra mide 35 centímetros, o sea que él es 70 veces más grande que R, ¿no? De hecho, en el caso del laboratorio, ¿eh? Más o menos es el orden de magnitudes adecuadas aquí para el análisis y aquí pongo quién es quién, ¿no? O sea, T A es temperatura alta, B baja, S de la superficie y del medio ambiente, pues está infinita. Así la anotación aquí. La temperatura, entonces, que en general va a ser una función, en principio, de 3 variables, ¿no? Del tiempo, porque, repito, la temperatura alta, nada más la alta, de por sí, ya era una función del tiempo, ¿no? Pues cuanto más todas las demás, ¿eh? O sea, la barra no puede poder llegar a régimen permanente en estado estacionario si primero esta base, ¿no? No se ha estabilizado en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues espera que todo el perfil sea variante en el tiempo. Después de unas 2 horas en el laboratorio de 3, pues a lo mejor ya le lleguen al estado estacionario, ¿no? Bueno, y bueno, eso pensando que la temperatura ambiente en el laboratorio también se mantiene uniforme, porque si esta también la mueven, ya se hizo tarde, entonces pues eso cambia toda la dinámica, ¿no? Y entonces les empieza a mover los valores, y hay que volver a estabilizar en el tiempo, pues. Bien, pero bueno, claramente aquí, como hay una gran diferencia de posición entre esta que es 0 centímetros y estos que son 35, pues hay una cierta diferencia de temperatura que impulsa la transferencia de calor. Bueno, la temperatura varía de Z y va a variar de manera más importante que si estudiáramos la transferencia en R. Si yo hiciera un corte de sección transversal sobre esta barra, un corte imaginario, y luego viera la barra de frente, pues lo que vería es un círculo como esto. Es esperar que la temperatura del centro sea más grande que la temperatura de la superficie y es a su vez más grande que la temperatura del medio ambiente. Y eso es así porque yo sé que en cuanto empieza la transferencia de calor aquí, las temperaturas en general van a ir aumentando con respecto a la casi inicial que tenía temperatura ambiente. Entonces quiere decir que cualquier temperatura dentro de la barra, de hecho, va a superar al ambiente. Y si me pregunto en qué posición la temperatura es más grande con respecto a la del ambiente, como que tiene que ser aquella que está más resguardada del ambiente, es decir, la central. Esta es la que va a guardar mayor cantidad de energía térmica, ¿no? Mayor temperatura con respecto a la de los alrededores, con respecto a la temperatura ambiente. Eso hace que haya transferencia de calor desde aquí hacia afuera, no al revés. Y eso hace que la temperatura esta sea mayor a la temperatura en este radio o particularmente en la superficie, o a cualquier otro radio afuera ya de la barra, e incluso hasta acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues quiere decir que realmente también hay una variación de la temperatura en el radio. Sí, pero para efectos prácticos y para lo que estamos haciendo ahí en el laboratorio, recuerden que, a ver, esto para efectos para efectos practicistas o aplicativos más bien, va a servir como una aleta de enfriamiento, ¿eh? Al final del día, este ejemplo de la barra, una de las aplicaciones es que la barra misma puede servir como una aleta de enfriamiento. Y una aleta de enfriamiento es una superficie extendida, ¿no? Que permite eficientizar la transferencia de calor sobre la superficie sobre la cual está instalada esa superficie extendida. A ver, ¿cómo así? Por cierto, esta superficie extendida debe ser de un material excelentemente conductor, ¿eh? O sea, de nada, fíjense cómo está la cosa. Es que yo estoy presuponiendo aquí que había una superficie o una pared que estaba transfiriendo calor hacia acá afuera, ¿cierto? Y ahora lo que quiero es eficientizar la transferencia de calor ese. Bueno, para eficientizar procesos de transferencia de calor, pues hay muchas maneras, pero una manera de hacerlo es metiéndole más superficie. Porque si yo a esa pared que estaba solita, ¿no? Le pongo ahí pines, ¿no? Los cilindritos, uno tras otro, pues voy a ganar superficie de contacto con respecto al medio, y entonces van a empezar a transferir algo también por no solamente sobre la base o sobre la pared que estaba, sino también sobre toda esta, ¿cierto? Ahora bien, fíjense, lo que ocurre es que en todos los fenómenos de transporte hay una competencia entre dos variables geométricas. Las variables geométricas, a saber aquí, que están compitiendo, pues son el volumen del cuerpo y el área superficial de contacto. Vean,
Lo que pasa es que un cuerpo, mientras más volumétrico es, pues es más grande, pues es más extensivo, digamos, y por lo tanto una propiedad en particular que se transfiere, también pues, va a costar más trabajo transferirla, si el cuerpo es más volumétrico. Pero si ganan superficie de contacto con respecto al medio, es más fácil transferir. Esa es la razón por la cual cuando ustedes, por ejemplo, cocinan carne o cualquier tipo, claro, te vamos a pensar, ¿no? Pues les conviene hacerlo, digo, para efectos de transferencia de calor en forma de bistec, ¿cierto? Y es más fácil la transferencia y el cocimiento también, que hacerlo, por ejemplo, tipo pavo, ¿no? O ahí la pierna de pollo y querer, transferir, o sea, calentar eso en un comal, pues como el área de contacto es menor ahí, está más pelotudo, digamos, cuesta más trabajo la transferencia ahí, ¿no? Pues más área de contacto tienen, mayor transferencia, facilita la transferencia, pero mientras mayor volumen la dificultan. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando hornean un pavo, ¿no? Y lo ponen ahí en el horno, pues es más fácil que primero se les queme y se les chamusque ahí la superficie del pavo y el centro ni se entera todavía de que está viendo el proceso de cocimiento, o si se enteró, pues va corriendo muy tardíamente, ¿no? Esto es porque la conductividad térmica de la carne es relativamente baja, entonces tienen que poner ahí a fuego lento para poder dar tiempo a que, bueno, pues la superficie no se quema, pero que puede dar tiempo a que haya una transferencia efectiva en todo el cuerpo, ¿no? Y mientras más volumétrico es el cuerpo, esto pasa. Si ustedes, ¿no? Hacen una disposición de esta carne de tal manera que aumentan su superficie de contacto, pues entonces aumentará la transferencia, ¿no? Entonces es mejor hacerlo en bisteces que en otra forma dicha, ¿no? Claro que luego hay trucos caseros para facilitar la transferencia, ¿no? Que además saben sabrosos, porque luego le ponen vinito y esas cosas. Y ahora con transferencia de masa allá adentro, pues facilitan también el cocimiento, ¿no? Sabe mejor, pero bueno, entonces ya es asunto de otro mental. A ver, dudas hasta acá, porque creo que quieren comentar algo. ¿Qué pasó? ¿Está bien para todos? No los escucho. Sí, profe. Sí, ok. Es que no dice nada. Bueno. Bien. Bueno, y las aletas de enfriamiento, o el ejemplo de ella, digo, ya que estoy en eso, porque lo van a ver en laboratorio, ya ven que ahora van a tener clases hasta de laboratorio virtual, ¿no? Bueno, entonces, como ejemplo típico, entonces aquí de aleta de enfriamiento, lo encuentran en los radiadores de los coches. Los radiadores de los coches, son como una especie de tanquecitos, ¿no? En realidad son intercambiadores de calor, ¿eh? Entonces, eso es lo que pasa. Pero ahí echan su líquido refrigerante o el agua, ¿no? En eso. O en los coches actuales, pues ya hay aparte un tanque para llenar de agua, pero eventualmente esa agua cumple con su función refrigerante dentro del motor, ¿no? O donde deba de hacerlo. Y nada más que esa agua va a salir entonces ahora pues, muy caliente o sobrecalentada, ¿no? Entonces hay que volverla a enfriar, ¿no? Quizás no a 25 grados o temperatura ambiente, pero sí a una temperatura relativamente cómoda para que esta pueda ejercer su función en un sistema cerrado de refrigeración, ¿no? Y entonces, pues ahora esa agua caliente, pues hay que volver a enfriar, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, pero ¿quién podrá enfriar ahora esa agua que ya se calentó, ¿no? Solo el medio enfriante es el aire, ya no tienes otro, ¿no? Por eso es que el radiador del que les hablo, pues viene hasta adelante. O sea, cuando ustedes abren su cobre del coche, lo primero que se pongan ahí está enfrente, atrás de la parrilla, inmediatamente del chasis del coche, pues es el radiador, ¿no? Y de hecho, por cierto, la parrilla de los coches, pues sí tiene que estar con ranuras ahí para que entre aire, para que sí pueda entrar aire al radiador, ¿no? Y poder enfriar entonces esta agua o este refrigerante. Es de esperar entonces que el vehículo, mientras a mayor velocidad se mueva, pues también entonces la entrada de aire es mucho más grande ahí, y entonces, es decir, hay mayor movimiento de aire, y por lo tanto hay transferencia, pero ahora es convectiva. Acuérdense que hablar de transferencia convectiva es transferencia por movimiento macroscópico, y si entonces tienes interactuando un cuerpo con otro, otro es un gas que se está moviendo
a velocidades muy altas, pues toda la transferencia convectiva va a ser muy alta allí, ¿cierto? Entonces, por convección hay una muy buena transferencia de calor ahí, pero todavía para eficientizar esa transferencia en este intercambiador de calor, en este radiador vienen laminitas delgadititas, una tras otra, ¿no? Total que visto de frente parece como un panel, ¿no? Como un panel, pero como con ranuritas ahí, ¿no? Como se ven como rectangulitos uno sobre otro, ¿no? O a veces va toda la placa de continuo. Cada una de esas placas son aletas de enfriamiento. Y de lo que se trata es de que la superficie sobre la cual están instaladas, que son las paredes del propio radiador, ¿cierto? Pues ganes mucha superficie, pero sin costo volumétrico. O sea, el chiste es ganar mucha superficie de contacto, pero sin casi sacrificar volumen. Por eso es que estas placas están diseñadas así, bien delgadas, para que el espesor de ellos es tan delgadito que cuando calculan el volumen de eso, pues es relativamente bajo, pero cuando ven el área superficial que están ganando es muy alto, ¿no? Por eso son diseñadas de esta forma. Y ese es el ejemplo típico de aleta de enfriamiento. Y estas cilindros también pueden funcionar de esa manera. Ahora bien, bueno, para jugar con la relación área-volumen de transporte, digamos, sobre el cual se transfiere la propiedad, también hay ejemplos de estos en masa y también en momentum, pero no necesariamente en forma de aletas. Pues uno puede jugar con estos parámetros ya desde el diseño del propio equipo. Fíjense, piensen en un condensador, como lo que utilizaban en su laboratorio de química orgánica o de química general. El tubo refrigerante me refiero, ¿no? Igual ahí salía por ahí algún vapor de algo que estaban estudiando, por ahí está haciendo la extracción de aromas de un cítrico, ¿no? Por ejemplo, la cáscara de naranja. Y entonces ahí ponían un condensador, ¿no? Un tubo refrigerante, y entonces de la que se trataba es que los vapores que salen de ahí pues condensaran un líquido otra vez, ¿no? La sustancia refrigerante que utilizaban era el agua, ¿no? Eso era lo que utilizaban. Ya había varios diseños de tubos refrigerantes por dentro. O era un puro tubo que iba pasando por ahí a través del depósito de agua, digámoslo así, pero era un tubo así todo, con sección transversal uniforme, vamos. O había en forma de serpentín, ¿no? Y había otros que eran en forma de rosario, o sea, como con bolitas por dentro, así, bolitas de vidrio, ¿no? Es decir, que la superficie, digamos, sobre la cual iba moviéndose el vapor, era en forma como de esferitas una tras otra, ¿no? De rosario. Le llaman a esos. Pues lo que estás haciendo es jugar con la superficie de transporte. Porque obviamente si tienes esta forma, ¿no? Como de ampolletitas, ¿no? Tu canal sobre el cual va circulando el vapor que quieres condensar, pues entonces estás ganando área superficial de contacto. Y si es por serpentín, pues mucho más, porque tienes más área de contacto con el fluido. Además, el serpentín ayuda a que el vapor tarde en salir, ¿no? Entonces tienes como un mayor tiempo de residencia, vamos a decirlo así, del vapor que quieres condensar dentro del refrigerante, o sea, mayor tiempo ahí en contacto con el refrigerante y además con más área de contacto, ¿no? Pues ahí están jugando entonces con su relación área-volumen, ¿eh? Sin necesidad de hablar de aletas allí, de aletas de incremento. ¿Hay alguna duda? No, profe. Bueno, si esto más o menos queda claro, les pido a ustedes que en San Google, en San Wikipedia, vayan y busquen mucha información sobre ejemplos de aletas de enfriamiento y sobre ejemplos de cómo pueden estar jugando en los sistemas con las propiedades geométricas esta de área, superficial y volumen para eficientizar la transferencia de calor o de masa o de momento de lo que estén hablando. En la naturaleza, fíjense, también hay este tipo de ejemplos porque, pues imagínense, ¿no? Bueno, imagínense que hasta los perros, ¿no? Tienen su aleta de enfriamiento, ¿no? Hay quienes dicen que no sudan, yo no sé eso, ¿no? Pero de cualquier modo, sí, pues de cualquier modo, a ver, cuando ellos tienen calor, ¿no? La forma de transferir, ¿no? Calor a través de su cuerpo, como que es difícil por su pelambre que tienen, ¿no? O sea, como que, de hecho, su pelaje les ayuda al contrario, más bien a cubrirse, ¿no? Es decir, a funcionar como un aislante. Entonces, como que esa no es la idea de disipación de calor a través de su piel, digamos, sino más bien a través de su lengua, ¿no? Por ejemplo. Esa lengua para ellos funciona como una aleta de enfriamiento.
Y en el caso de los elefantes, pues también, porque un elefante geométricamente lo podemos entender como un cilindro, ¿no? Montado en otros 4 cilindros como patas, ¿no? Con una cabeza pues casi esférica, ¿no? O a lo mejor no tanto, pero más o menos, ¿no? Y entonces, pues transferir ahí al cañón, pues es muy volumétrico eso. Entonces, pues necesita 2 grandes aletotas, ¿no? De enfriamiento, ¿no? Que son sus orejas, ¿no? Bueno, entonces, pues esta idea de competencia entre área y volumen está metida en todos los fenómenos de transporte y es importante, ¿no? Y entonces una aleta de enfriamiento se puede definir como una superficie extendida al cuerpo que se le desea o a la superficie a la cual se le desea optimizar la transferencia de calor. Esta superficie extendida debe ser de un material excelentemente conductor y esa es una aleta de enfriamiento. Y hay de diferentes formas. Entonces, tarea buscar más ejemplos de estos, ¿no? Bueno, entonces una posible aplicación de esta barra pues es esa, ¿no? Y entonces ahora sí vamos sobre lo que quería yo hablarles, que es la convección aquí. Pues para estudiar aletas de enfriamiento, para estudiar la transferencia completa, ¿no? Que se lleva a cabo de esta barra a los alrededores, es importante estudiar la transferencia de calor al interior de la barra, pero también de la superficie de la misma hacia afuera. Entonces estamos hablando como de 2 medios de transporte distintos, o 2 subsistemas. Uno que es la barra sólida, propiamente dicho, y otro que es el aire que lo rodea. En ambas dos va a haber transferencia, y las dos son importantes de estudiar. Es decir, si esto lo pensara como una aleta, o sea, como las láminas que tiene el radiador, pues no es lo mismo someter esa aleta, ¿no?, al aire, ¿cierto?, que meter esa aleta en agua, por ejemplo, ya la transferencia no va a ser la misma. O sea, las condiciones del medio son importantes. Por eso es importante estudiar la transferencia en ambas dos, tanto en el medio que está rodeando como en el propio cuerpo que está disipando la energía en forma de calor, ¿no? Bien, entonces en este problema es posible observar que existen estas 2 fases distintas de transporte, ¿no? La transferencia de calor al interior de la barra es conductiva puramente porque se trata de un sólido. O sea, dentro de la barra no puede haber convección, porque convección, recuerden, que es la transferencia por movimiento macroscópico, cuando el cuerpo realmente fluye o se deforma. Pero un sólido como estos no es deformable, entonces ahí no puede haber convección. Y la radiación dentro de sólidos pues es mínima o ínfima o incluso nula, ¿no? Sobre todo a temperaturas tan bajitas. ¿Sí estamos de acuerdo? Otra cosa es lo que ocurra pues, en la superficie hacia afuera. Es diferente. Espérenme un tantito. O sea que sí. Bien. Muy bien. Entonces, otra cosa es lo que ocurre de la superficie del barro del cuerpo hacia afuera, ¿no? Entonces, vean, hay transferencia de calor puramente conductiva dentro de la barra y está en 2 direcciones. Una en Z, eso es clarísimo, y la otra, a lo mejor un poco menos clara, es que también en el radio, porque la temperatura del centro es más grande que todas las demás, ¿no? Pero una vez que ya hay transferencia de calor hasta aquí, o sea, flux de calor hasta acá, todavía aquí sale más flux de calor porque todavía hay diferencia de temperaturas de acá hasta acá, solamente que aquí, en la fase está ya gaseosa, ¿cierto?, en el aire que circunda, ya no nomás va a ser conductiva, sino que puede ser ahora también convectiva, y de hecho también podría tener un cierto elemento de radiación. O sea que mientras aquí el único mecanismo que está actuando es la pura conducción o difusión molecular, aquí están actuando las 3. Entonces, claro que se espera que la transferencia, desde el punto de vista del modelado matemático y también desde el punto de vista de la física, pues es más compleja aquí que lo que ocurre allá adentro, ¿no? De hecho, más complejo en cuanto fenomenológicamente hablando, ¿no? Sí. Sí. Y ahora vamos a entender exactamente lo que ocurre de la superficie de la barra hacia afuera, ¿no? O sea, justamente la parte como más difícil o aparentemente más difícil de estudiar es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, para ello, déjenme suponer lo siguiente. Vamos a suponer que este fluido, este gas, ¿no?, está perfectamente bien estancado ahí. No desde el punto de vista, si ustedes quieren, microscópico, ¿no?, pero sí desde el punto de vista macro.
O sea que a ojo de buen cubero, pues como que se ve que ese gas está estancado ahí, ¿no? ¿Cierto? Es un supuesto, ¿eh? Es un supuesto. Vamos a suponer también que este está constituido entonces de varias capas de fluido, varias capas de gas, o varias subcapas, ¿no? Y que esta última que estoy como dibujando ahí, o que intenté representar ahí medio puchamente, ¿no? Pues tiene, ya alcanzó la temperatura del medio ambiente. O sea, quiere decir que esta capa ahí donde está como sombreado, tiene ya la temperatura misma que tendrás en este punto, o en este, o en este, o en este, o en cualquier otro punto externo, la temperatura ambiente. Por lo tanto, entonces espera que ya no hay transferencia de calor desde esta superficie hacia un radio más externo, porque todas las temperaturas ya son las del ambiente. Quiere decir que dentro de esta película cilíndrica de gas está supeditado todo el transporte que estemos estudiando ahora. Que como estoy suponiendo que esté estancado macroscópicamente, entonces la transferencia será nada más conductiva o en el peor de los casos también por radiación. Si estamos de acuerdo, particularmente si estas temperaturas empiezan a ser muy altas, ¿no? Muy altas significa ya en orden de pues, 100 grados, pues ya es necesario estudiar aquí la radiación, ¿eh? O sea, ahí es sí o sí. Muy bien. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Entonces, si nosotros nos imaginamos aquí como que esto está constituido de varias subcapas, estoy aquí haciendo la observación entonces que la temperatura del centro es más grande que la de superficie, que es más grande que la temperatura del medio ambiente, pero si no estamos pensando esa película como eso, constituida de esa manera, entonces realmente cada una de esas capas que está aquí tiene una temperatura distinta, porque esta temperatura sobre la superficie de la barra, ¿no? Es temperatura TDS y esta T infinita. Entonces, cada subcapa va a tener una temperatura distinta. Se va a establecer un gradiente de temperaturas que va a estar variando radialmente. Pero como esto es así, y los gases son muy sensibles al cambio de temperaturas, entonces va a haber cambio de densidades. De hecho, a mayor temperatura, menor densidad. Como quien dice, y como la temperatura va disminuyendo con el radio, entonces a mayor radio, pues la densidad aumenta. Entonces quiere decir que la capita que estaba pegada, ¿no?, sobre la superficie cilíndrica, pues esa, al tener una temperatura más grande, su densidad cae con respecto a la capa que le sigue, y la densidad de esa cae con respecto a la que es más grande que la que es más pequeña, perdón, con respecto a la que le sigue, y así sucesivamente. Y entonces, por un efecto tipo Arquímedes, o sea, de flotación, van a tener que la densidad, ¿cierto?, del gas que está adyacente aquí va a ser menor a todas las demás y va a tender a flotar, porque los cuerpos menos densos flotan con respecto a los más densos, ¿cierto? Entonces esta capita que está acá flota, la que le sigue también va a flotar pero menos, la que sigue va a flotar pero menos, y entonces donde no había movimiento, donde suponíamos que no había movimiento, resulta que sí, que va a empezar a haber movimiento. Por lo tanto van a nacer transferencia de calor, ahora también por convección, o sea, por movimiento macroscópico, en donde antes no había, ¿eh? Este tipo de transporte convectivo se llama convección natural o convección libre, como que libre de fuerzas externas. O sea, yo no necesité mover mecánicamente al aire que está aquí para que este movimiento se diera. Se dio solito por pura diferencia de temperaturas, digamos, pero no fue magia. En realidad lo que está pasando es que en este tipo de convección natural, el movimiento macroscópico se está generando por una diferencia de densidades que se está generando a su vez por una diferencia de temperaturas. Entonces, un fenómeno que empezó puramente conductivo, ahora ya está teniendo una parte convectiva también. Si nosotros adicionalmente pusiéramos por aquí abajo un ventilador, ¿no?, o le sopláramos o cualquier cosa, y generáramos entonces una fuerza tal que entonces modificamos el perfil de velocidades aquí, con una fuerza externa, entonces ahora tendremos un tipo de convección que se llama convección cruzada, sin que necesariamente desaparezca la otra. O sea, puede tener un proceso donde coexistan ambas, pero claro que mientras mayor forzamiento, ¿cierto?, mayor es la transferencia. Es decir, la convección natural, pues sí va a ser mejor a la pura conducción, o sea, va a facilitar esto el transporte, sobre todo en gases, porque los gases tienen una conductividad térmica muy bajita, es que de repente se te empieza a mover por diferencia de densidades, pues es muy bueno para efectos de eficientizar transporte, pero si todavía tú agarras y pones a mover mecánicamente al medio, pues eso será mejor, facilitará la transferencia, y mientras más fuerza ejerzas, pues se eficientizará la transferencia de calor por convección, ya en este caso forzada. ¿Hay alguna duda entre estos dos?
También se puede hablar de transferencia de calor por convección natural o forzada, que se tiene que completar ahí, ¿no? Forzada, eso quise decir, en procesos de transferencia de masa. O sea, por ejemplo, vean, cuando ustedes tienen el café con agua, ya se prepararon el café, ¿no? Y ahora le van a echar cremita, ¿no? Y lo van a hacer, pero además muy despacito. O sea, esa crema va a entrar poco a poquito allá adentro. Entonces, de todos modos van a ver que por choque térmico hay una diferencia, y además por ser una diferente sustancia, pues hay diferencia de densidades ahí, se forma como un remolino. Un remolino, por cierto, bastante más violento del movimiento que estaban ustedes generando o hubieran podido generar por pura gravedad. De hecho, si nada más nos fuéramos por gravedad y por densidad, pues a lo mejor como que la leche ya para abajo, qué sé yo, ¿no? Pero resulta que hay remolinaje y uno dice, ¿qué dice remolino? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Y es que está habiendo convección natural, porque justamente tuvieron un choque térmico que generó un gradiente de temperaturas, que genera un gradiente de densidades, y eso genera un movimiento macroscópico, que se ve como convección natural ahí. ¿Hay alguna duda? Me espero tantito si quieren, ¿eh? Todo el rollo que me salté, en realidad fue explicar como que textualmente lo que les acabo de decir. Profe, Ajá, dime. bueno, entonces entiendo que se podrá decir que hay dos direcciones de transporte. Bueno, de hecho, lo que quiero, no me he metido con las direcciones, ¿eh? Bueno, sí, anteriormente sí, dentro de la barra. Sí, Sí hay dentro dos de la direcciones. barra. Ah, sí, aquí sí hay dos direcciones de transporte, pero afuera se pone más complejo el asunto, no más ves el esquema, ¿eh? Si Sí, tú lo forzas, pues ya el perfil de velocidades que se forma aquí, quién sabe cómo será, y dirás, ¿y por qué te interesa el perfil de velocidades? Pues porque para hablar de convección hay que hablar de velocidad, fuerza, del sistema, porque sí, convección, sea de momento, sea de energía, o sea de masa, o sea la convección que quieras, es hablar de movimiento global, ¿eh? Y eso es involucrar un campo de velocidades y de fuerzas. O sea que ok. antes de poder hablar de una transferencia de calor aquí, convectiva, pues antes habría que decir qué rollo con la velocidad, ¿no? Ese Ujú. sistema, sobre el campo de velocidades. Y entonces ya hablando sobre cuántas direcciones de transporte hay acá, hay direcciones de movimiento igual, pues ve, hay un movimiento que por una parte se mueve angularmente, porque el gas bueno, el aire, empieza a subir, así, pues quiere decir que esto hay como cierto efecto de rotación, ¿no? Pero también hay como un cierto efecto de salida, o sea, de escape, es un Sí, movimiento radial, digamos, no sé si se ve. sí, Entonces tienes dos velocidades. Y eso estoy pensando que estos como aritos, ¿no? Estos como lacitos, ¿no? De gas se preservan a través de todo el cilindro, ¿eh? O sea que si yo hago otro corte por acá atrás en el cilindro, pues ves el mismo esquema y acá atrás el mismo esquema y acá atrás el mismo esquema bajo convección natural. Estoy pensando noblemente que eso pase así, pero si todavía agarras y pones un ventilador de frente a la barra, pues ahora vas a mover en dirección axial también, y entonces sí, tendrías tres componentes de velocidad. Y con respecto ahora a pensar y cuáles son de qué dependen esos componentes de velocidad, pues se ve aquí que la velocidad para cada ángulo pues es distinta, ¿eh? Es una cosa la velocidad aquí, este ángulo, que la velocidad aquí, la que quieras, radial o angular, a este otro ángulo, ¿eh? O sea, como que las velocidades no van a ser iguales. Se van a mover en el ángulo, pero también en el radio, porque de hecho a cada hebra o lazo distinto de estos, pues es una velocidad distinta, porque la velocidad de escape en cada uno de estos es distinta. O sea, la velocidad de flotación más bien, sí. ¿no? Entonces, a distinto radio, pues una velocidad de flotación diferente. Entonces, espera que estas dos dependen de R y de teta, ¿no? Si ustedes hubieran visto ecuaciones de cambio, que es decir, los balances aquellos hechos puntualmente, ya se podrán estar imaginando lo complejo que puede resultar ser resolver este problema, ¿eh? Y cuando se habla de términos convectivos, peor, porque resolver entonces un sistema de dos ecuaciones en derivadas parciales, en donde van a tener al menos las parciales con respecto de R y teta, ¿cierto? Que por cambio de coordenadas van a tener por ahí factores del tipo 1 entre R o R, pero además como tienen una parte convectiva, entonces el problema de ecuaciones diferenciales, que además son dos ecuaciones y además acopladas, pues va a ser un problema no lineal, además. Entonces esto ya es demasiado complejo, ¿no? Demasiado complejo, y a lo mejor la información que quiero capturar de aquí ni siquiera es tanta. O sea, si alguien tuviera la intención de saber exactamente cómo se forma el perfil de temperaturas aquí en esto,
pues sí, tendré que hacer eso, ¿no? Pero si la verdad nomás lo que quiero es saber cuánto flujo de calor se disipa a través de la superficie de la barra y eso ya es muy útil, o sea, cuánta energía pierdes a través de ella, pues como que no necesito tanto, ¿eh? O sea, en una de esas, como que no necesito hacer una descripción tan sucinto, tan detallada, más bien, para poder lograr esto, ¿no? Y entonces le voy a dar vuelta a este problema, ¿eh? Entonces, como esto puede ser muy complejo y mi interés puede ser mucho menor, nada más calcular el flujo de calor, pues en este caso convectivo, que se disipa del radio, en el radio R igual a R mayúscula, o sea, sobre la superficie del tubo, pues entonces es ver que por puro empirismo, este flujo de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre la de la superficie de la barra y la temperatura más externa, que es la del medio ambiente, que esa ya estaba aquí, ¿cierto? Y es esperar, ¿no? Que si esta diferencia de temperaturas es más grande, pues mayor es el flujo de calor. Si esta temperatura y esta se parecieran mucho, pues entonces casi no tienes calor, o sea, están diciendo casi un perogrullo ahí, ¿cierto? Y entonces para que esa proporcionalidad se convierta en igualdad, pues meto un parámetro ahí de proporcionalidad mágico, ¿no? Que me hace el favor de calcular este flujo de calor de una manera hiper simple, ¿no? Un flujo que además esencialmente es convectivo, ¿cierto? Porque aquí estoy pensando que la información que estoy atrapando es por movimiento macroscópico sobre todo, ¿no? Sí. Si tuviera yo algo de conducción, pues también lo estaría atrapando acá. ¿Vale? De hecho, como que está mirando los efectos de advección, es decir, de transferencia por puro movimiento macroscópico, más algo de conducción, o sea, por movimiento microscópico, y ahora todo eso lo estamos llamando conducción, pero bueno, son diferentes también acepciones de esto. La cosa es que pues, sí está raro porque, bueno, está hiper simple, y una ecuación de estas es como la que queremos siempre estudiar aquí en transferencia de calor, si es que este es suficientemente útil, porque los buenos modelos no necesariamente son los más complejos, sino son los que te sirven, ¿no? Y te sirven óptimamente. Si con un modelo hiper simple logras responder, pues con ese que te quedas, ¿no? ¿Para qué la complicas innecesariamente? Las complicaciones vienen porque regularmente modelos como estos no ayudan. Entonces, bien, pero para efectos de calcular nada más la pura disipación de calor o de flujo de calor, ¿no? A través de esta superficie, pues sí sirve esto. Sí, pero sí hay que pagar costos, porque vean, si estoy pensando que la temperatura del medio ambiente es constante, entonces quiere decir que las únicas variables aquí son el flujo de calor y la temperatura de la superficie. Y esta temperatura de la superficie va a variar de dos formas, ¿no? O puede variar con el tiempo, o si ya estoy en estado estacionario, pues con la posición 7 mejor estudie, porque recuerden que esto lo voy a anclar pues, en toda la barra, y recuerden que dijimos que si había más barra aquí, pues nos podemos imaginar como, por lo menos en convección natural, que estos lazos se preservaban a través de todo ese, y entonces pues puedo pensar que o bueno, aunque no, pero la cosa es que la temperatura, la superficie aquí, pues va a estar variando con Z, eso sí va a pasar. Entonces esta va a ser una función de Z y por lo tanto este flujo de calor, pues, implícitamente también, porque esta es una función de TDS. De cualquier forma, pues estas son las variables y este flujo de calor depende linealmente de esta. Fíjense, terminé resolviendo con una línea recta, ¿no? Claro que eso se oye increíble, ¿no? O sea, dirán, bueno, y todos los efectos de alguna manera que teníamos, que las velocidades y que no sé qué, y el efecto geométrico, porque vean que el campo de velocidades aquí, pues va a depender de la geometría de la barra. Si la barra en lugar de tener sección transversal circular hubiera sido como un rectángulo, un cuadrado, una lámina, lo que fuera, pues el perfil ya no se iba a ver así, ¿eh? Y ese cambio en el perfil de velocidades, digamos, también va a incidir sobre el comportamiento a nivel energético y sobre el perfil de temperaturas y sobre todo más. Entonces quiere decir que toda esa información como que la estamos perdiendo. Aquí no se ve claramente cómo está afectando la velocidad en esto. Y es que toda esa información está atrapada en H. Por lo tanto, aunque esta H es un parámetro empírico que hay que determinar, ¿cierto? Ella ya va a dejar de ser, para empezar, Pamplinas, que era una constante, ¿eh? Así se las he presentado, una constante de proporcionalidad, pero no lo es, ¿no? De hecho, es un parámetro que va a variar con muchas cosas y, bueno, aquí, de hecho, corríjanle porque aquí estoy pensando en transferencia de masa y no es calor.
Entonces, vean, lo voy a poner a ver si lo puedo señalar. Este no va, ¿eh? Este no va, este no va, y este tampoco va. Eso se los corrijo al rato. Sí, pero Hago la corrección. ¿Está bien? Esos no. Pero ciertamente sí, H depende de la sustancia. O sea, ¿de cuál sustancia? Pues donde estoy analizando las cosas, y las cosas las estoy analizando el transporte de calor, en este caso, pues en el aire. Pues depende del aire. Pero si lo que rodea el sólido fuera agua, pues del agua. Si lo que fuera pues es otro fluido, pues del fluido ese. Sí va a depender. Pero en cuanto a variables, depende de la temperatura y de la presión. Se parece a una propiedad de estado, pero no va a serlo. Porque de alguna manera el campo de velocidades sí va a estar influyendo en este. Si yo agarro, ¿no? Y a esta cosa le pongo un ventilador y cambio y modifico el campo de velocidades aquí, H sí se entera, ¿eh? De hecho, H es lo primero que se mueve. Entonces quiere decir que de alguna manera el número de reinos sí le pega a este, ¿eh? Y el tipo de perfil también. De hecho, como ese tipo de perfil cambia con la geometría, pues resulta que H cambia con la geometría. Y esto es importante porque eso no pasaba con los otros parámetros que conocemos. O sea, es decir, con la viscosidad no pasaba esto, que dependiera de la geometría en la cual estaba contenido el fluido. Pues no, la viscosidad no tiene por qué cambiar con eso. Ni siquiera para un fluido no newtoniano, ¿no? Por principio. Tampoco pasa lo mismo con la conductividad térmica, pero aquí sí. Si la geometría de este cuerpo cambió, H va a cambiar, ¿eh? Va a ser dependiente de eso. Pero también de la forma de interactuar el fluido con el cuerpo, ¿eh? Es que no es lo mismo, ¿no? Tener una barra y que el fluido corra por fuera, a que yo tenga un flujo por dentro. O sea, si la barra está fuera hueca y yo hago fluir ahí por dentro, ¿no? El gas, pues ahí se va a generar otro tipo de perfil de velocidades y eso va a incidir en H. O sea, que si esto fuese, fíjense, una tubería, ¿no? Donde va corriendo aire por fuera, forzadamente con un ventilador, pero también por dentro, no, pues la H interna le va a ser diferente del H externo. Eso es lo que ando diciendo. Incluso en el cuerpo original que teníamos aquí, si yo calculo el H por acá, ¿no? Del aire que está actuando aquí, pues esa H va a ser una, pues estoy pensando que también va a haber transferencia de calor a través de esta tapa que estoy poniendo aquí para afuera, como que la H que debería de calcular es otra. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea que qué bien, gané un modelo muy bonito, muy simple, ¿no? Pero con el perjuicio de que ahora el parámetro que estoy utilizando aquí de transporte ya no es más una propiedad de estado y de hecho se mueve con todo. Depende ahora hasta de la geometría, ¿no? Pero entonces quiere decir que eso hace que este parámetro sea muy escurridizo, ¿no? O sea, como que más difícil que determinar de la conductividad térmica. Por eso, para todo propósito práctico, como que lo que tiene chiste, por ejemplo, en su práctica, es determinar justamente esta H que se llama coeficiente de transferencia de calor, por cierto, y que tiene como unidades estas. Se parece un tanto a la conductividad térmica, pero no lo es porque aquí hay un cuadrado y en la conductividad térmica no. Y la conductividad térmica es un parámetro de estado y esto no es. Esto es mucho más complejo que eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues, ok, ganó una ley muy bonita, muy cómoda, por lo menos para calcular fluxos de calor, pero con el costo de que H va a ser un parámetro escurridizo que en general pues hay que hacer experimentos para poderlo determinar. También hay correlaciones y todo, pero sí hay que tener mucho cuidado cómo utilizar esas correlaciones, porque no es lo mismo para un tipo de geometría que para otro. Las longitudes características aquí también juegan de manera importante. Y bueno, esta ley se llama ley de enfriamiento de Newton y es la forma de calcular empíricamente, ¿no?, el flujo de calor, pero solamente en una interfase. Así que la utilidad de esta ecuación, sí vale la pena señalarlo entonces, no porque esté mal, sino vale la pena ponerlo así como un margen, ¿no? Va a ser utilizado sobre todo como una condición de interfase, o sea, como una condición de frontera. Y es lo que va a conectar, digamos, lo que pasa al interior de la barra con lo externo. Y en general así va a serlo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? De hecho, pues ya terminamos, ¿no? O sea, eso es todo lo que había preparado. Y eso es todo lo que puedo, o sea, lo que vamos a estudiar aquí en el sentido de convección, ¿no? Esta ley de enfriamiento de Newton, con la cual me olvido de detallar todas las cosas ahí, pero voy a obtener la información que necesito, ¿no? O sea, así como de primera mano, ¿cierto? Con esta ley donde el costo lo paga el coeficiente de transferencia de calor, ¿eh? Porque ahora es un parámetro que se mueve prácticamente con todo, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí?
Sí, no, profe. No, ¿Está pues, bien todo? Muy bien. Entonces, si esto está bien, entonces les digo, dejen correr el borro ahí las pifias, ¿no? Que cometí, sobre todo en esta página, ya andaba yo cabeceando y por eso. Entonces, sí. Entonces, pues sí necesito corregirla ahí. Y si ya no hay más dudas, pues aquí damos por terminado esto. De todos modos, esto se grabó hasta con todo y pifia. Y entonces, ahí que quedarán para la posteridad de, ¿cómo se llama? El bullying estudiantil, ¿no? Entonces, pero aquí está, ¿no? Ya al rato se les subo esto por su aula virtual para que si alguien faltó de ver esto, pues lo pueda ver, ¿no? Y por supuesto, pues yo espero que ustedes completen todas estas cosas por su parte, ¿no? Pues a través, todo esto se puede estudiar, pues sí, en el VIRT, pero se estudia mejor, yo creo, en los libros de transferencia de calor, ¿eh? Hay excelentes tratados para esto, Kern, el Cropera, que estoy viendo desde aquí, el Holman, el Senge, el mismo, en fin, o sea, hay muchos, ¿no? Y donde todas estas cosas se explican de una manera muy detallada, muy rigurosa y con muchos dibujitos, muy didáctica incluso, ¿no? Entonces, pues sí les pediría que completen entonces su clase ¿no? Entonces, por mi parte, si ya no tienen dudas, esto sería todo. Tengo yo también que conectarme para otra clase. Entonces, pero si no, denle una revisada así rápido, les digo al rato, de todos modos les mando esto, y para cómo se llama eh, para que por si tienen dudas, pues al rato lo vemos, mañana por la tarde. Ya acuérdense, en la tarde ya es como charla de cabeza, ¿no? Aquí voy a detener la grabación, ya no tiene sentido que esté grabando de nada. Ya,